Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la historia y la crónica del gran fracaso del proyecto del equipo más rico del mundo. Seguramente por la miniatura se imaginarán de qué equipo me estoy refiriendo, se imaginarán un poco por dónde viene la mano. Y vamos a estar hablando acerca de un proyecto que parecía muy interesante hasta hace muy poco tiempo y que todos creíamos que se venía un nuevo gigante en el fútbol europeo, pero que lamentablemente por ahora no ha podido cosechar los éxitos que estaban previstos, y la realidad es que inclusive está teniendo algunos problemas que no estaban dentro de los planes cuando justamente este proyecto había comenzado a tener forma. No mucho más para decir, suscríbanse al canal, dejen su opinión, suscríbanse a mis redes sociales y al canal secundario que tienen todos los links en la descripción, y sin dar mucha más vuelta comenzamos con la idea del video. Como muchos imaginarán, verán en la miniatura y podrán adivinar, lo que vamos a estar hablando hoy es acerca del proyecto Newcastle, uno de esos equipos tradicionales de la Premier con más de 130 años de historia, pero que hasta el 2021 venía tambaleando la Premier, a tal punto que inclusive había tenido una grave crisis económica que lo había llevado a perder la categoría. Sin embargo, el jueves 7 de octubre del año 2021, la historia del Newcastle, sobre todo la historia moderna, parecía que iba a cambiar para siempre. Se hacía oficial por parte de la Premier la compra del club por parte del Fondo Soberano de Inversión de Arabia Saudita por el 80% de sus acciones en un valor cercano a los 300 millones de euros, con el objetivo claro de llevarlo a la cima del fútbol, no solamente en Inglaterra, sino del fútbol europeo. Este movimiento convertía a las Urracas en el equipo más rico del mundo, o al menos con el dueño más rico del mundo, puesto que el príncipe heredero del país árabe, Mohammed bin Salman, cuenta con una fortuna estimada de 320.000 millones de euros, muy por encima de equipos como el Paris Saint-Germain o Manchester City, que son los otros equipos europeos que han sido vanguardistas en este tema de tener nuevos dueños árabes. Para que se hagan una idea y tengan una noción de la diferencia de millonario que estamos hablando, los dueños de Paris Saint-Germain y Manchester City, que no paran de comprar jugadores y han gastado fortuna en algunos de los mejores futbolistas del mundo, tiene una fortuna que oscila entre los 15.000 y 25.000 millones de euros. En el caso del dueño del Newcastle, del Fondo de Inversión Pública Saudí, se estima que la fortuna es de 320.000 millones, 20 veces lo que tiene el dueño de Manchester City o Paris Saint-Germain. Sin duda lo convertía en un monstruo que podía llegar a generar uno de los equipos más temidos de todo el mundo. Cuando compraron al Newcastle, la situación no era para nada buena, no solamente en lo económico, como comentábamos, el equipo venía con problemas y estaba dentro de una crisis, sino sobre todo en lo deportivo. Cuando compran al Newcastle se encontraba en la posición número 19 en la Premier, es decir, anteúltimo y perdiendo la categoría. Sin embargo, esto fue en el comienzo de la temporada 21-22. Con un cambio de rumbo claro, con la llegada posterior de Eddie Howe, que sería el técnico que tienen hasta la actualidad, el Newcastle lograría, evidentemente, remontar esa temporada, llegar hasta mitad de tabla, terminar en el puesto número 11, y además, evidentemente, haciendo algunos fichajes muy interesantes que al día de hoy siguen siendo parte del equipo. En ese primer mercado que pudieron fichar, llegaron jugadores como, por ejemplo, Bruno Guimaraes desde el Lyon, a cambio de 40 millones de libras, Chris Wood desde el Burnley, a cambio de 25 millones de libras, Kieran Trippier, lateral del Atlético de Madrid, a cambio de 12 millones de libras, serían algunos de los jugadores importantes que se sumarían al proyecto Newcastle. Pero claro, después de ese momento en el cual el equipo estaba casi en descenso y habían logrado salvar, todos creíamos que se venía una gran temporada en la 22-23, donde iban a hacer grandes fichajes y seguramente el Newcastle iba a poder competir por cosas importantes. Y la realidad es que estábamos en lo cierto. Newcastle tendría una temporada 22-23 más que ilusionante. El equipo terminaría en la cuarta posición en la Premier, lo cual lo llevó a poder clasificar a Champions. Terminaría, si bien sin ningún título, llegando a la final de la Carabao Cup, donde no podría quedarse con el título, pero llegaría a una final después de muchos años, y además podría realizar varios fichajes interesantes para seguir formando un proyecto con un gran equipo. Llegaron jugadores como por ejemplo Alexander Isak a cambio de 63 millones de libras, Anthony Gordon a cambio de 45 millones de libras, Sven Botman a cambio de 35 millones de libras o Nick Pope a cambio de 10 millones de libras. A lo largo de la temporada Newcastle consolidó un equipo muy interesante que pudo pelear dentro de los puestos principales de la Premier, que lo llevó justamente a poder clasificar a la Champions League después de muchas temporadas. Claro,
con este proyecto, teniendo en cuenta que el dinero parecía ilimitado y que el equipo no paraba de crecer, todos creíamos que la temporada 23-24 iba a ser del Newcastle, que iba a ser protagonista tanto en Europa, en la Champions, y que además iba a ser protagonista en la Premier, nuevamente peleando en los puestos de arriba. En el comienzo de temporada apostaba fuerte y gastaba más de 120 millones de libras. Jugadores como Sandro Tonali llegaban desde el Milan, Harvey Barnes llegaban desde el Leicester City o Tino Livramento llegaban desde el Southampton, futuristas por los cuales se pagó mucho dinero para seguir justamente reforzando el proyecto. Sin embargo, lamentablemente esta temporada ha sido un fracaso absoluto. Un Newcastle que pasó de estar en las principales posiciones clasificando a Europa a día de hoy estar en mitad de tabla después de resultados muy regulares a lo largo de la Premier, un torneo muy competitivo y que evidentemente no admite ningún tipo de bajón o irregularidad en cuanto al rendimiento del equipo, porque todos los equipos, la verdad, son muy buenos en general. Y un Newcastle que además, en su experiencia en Champions, es cierto, le tocó un equipo, o mejor dicho, un grupo muy complicado, junto a Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain y Milan, pero terminaría en la última posición, ni siquiera logrando clasificar a Europa League. Ya eliminado también en la Copa de la Liga en los penales frente al Chelsea, la temporada del Newcastle, la verdad, es que a día de hoy, cuando todavía falta más de la mitad, parece un fracaso absoluto y que nuevamente no va a lograr nada. Y claro, lo más preocupante es que probablemente, por la posición en la que se encuentra hoy en día, ni siquiera va a poder estar en Europa el próximo año. Y evidentemente esto hace pensar y nos hace creer que el proyecto de Newcastle empieza a tambalear seriamente, porque todos estos proyectos a la vez tenían siempre un mismo horizonte, crecer y no parar de llegar cada vez a posiciones más altas y a lugares más importantes en Europa. Sin embargo, en su segunda temporada, en la que parecía que se iban a consolidar, el traspié ha sido bastante importante. No obstante, el mal desempeño deportivo, que pasó de ser un proyecto tan ambicioso que peleaba en las principales posiciones de la Premier a estar en mitad de tabla y rápidamente eliminado en la Champions, la realidad es que Newcastle tiene problemas más graves y más importantes que resolver a lo largo de esta temporada y que seguramente va a tener que resolver en las próximas semanas. Uno que calculo que muchos deben recordar ha sido lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Sandro Tonali, el fichaje del italiano por el cual se pagaron casi 70 millones de euros desde el Milan, que había tenido un buen comienzo de temporada y que evidentemente era un eje central en la mitad de la cancha de las Urracas. Ha sido suspendido por un tema de apuestas deportivas por 10 meses, por lo cual no van a poder contar con él hasta recién la próxima temporada 24-25, algo que afectó sensiblemente al equipo y sobre todo su rendimiento, porque lo perdieron justamente en los momentos claves, tanto en las eliminatorias de Champions como también en los últimos partidos de Premier, y no lo van a tener hasta la próxima temporada. Pero además del problema de Tonali, del cual evidentemente ya conocíamos la situación, la realidad es que Newcastle atraviesa otro problema que tiene que ver con lo económico. Y ustedes me dirán, lo compró el Fondo Público de Inversiones Saudí, 320.000 millones de euros, el equipo más rico del mundo. ¿Cómo puede tener problemas económicos? Claro, como muchos sabrán también, dentro de las reglas de cualquier liga de la UEFA y sobre todo de la Premier, que es bastante estricta, existe el famoso fair play financiero, que funciona de la siguiente manera. Uno tiene que tener una misma cantidad de ingresos que de egresos, es decir, ventas por también las compras, o lo en general no tiene que superar el gasto lo que justamente genera el club. Sin embargo, como todos sabemos que es muy difícil eso, hay un límite. En 3 temporadas un equipo puede llegar a acumular 105 millones de libras de pérdidas a lo largo justamente de esas 3 temporadas, en lo cual ha gastado más de lo que ha generado. El problema con el Newcastle es que en estas últimas temporadas, con los fichajes que ha realizado, los contratos que tiene, ha superado ese límite de 105 millones de libras, más precisamente en casi 50 millones. Al día de hoy, sus pérdidas generadas en los últimos 3 años superan los 150 millones de libras, lo cual obliga al Newcastle a tener que salir al mercado a vender alguna de sus estrellas. Si no, no va a cumplir con el fair play financiero y puede llegar a tener consecuencias graves, como le ha ocurrido al Everton, que le han sacado 10 puntos, como le va a ocurrir seguramente al Nottingham Forest, y como está siendo investigado, por ejemplo, por diversas faltas de este estilo, tanto Manchester City como Chelsea. El Newcastle va a tener que vender a alguno de sus futuristas sin ningún tipo de duda, sobre todo si tenemos en cuenta que va a perder muchísimos ingresos a partir de la próxima temporada por no competir en Europa, porque salvo que tenga una segunda mitad muy buena en la Premier, donde gane prácticamente todos sus partidos, difícilmente logre volver a clasificar a Champions y quedar dentro de los 4 primeros de la Premier. Dicho esto, ¿cuáles son las posibilidades de los jugadores que puede llegar a vender? Se habla mucho de la venta del paraguayo Miguel Almirón, que hace muchos años que está en Newcastle y ha sido una pieza clave. Se habla de la posibilidad de que venda uno de sus principales fichajes, como Alexander Isak. Se habla de la venta de Sven Botman. Se habla también de Bruno Guimaraes. Pero lo que queda claro es que lamentablemente este proyecto tan interesante posiblemente pierda cada vez más
jugadores y no pueda fichar dentro de las reglas del fair play financiero para poder mantener un equipo competitivo y seguir creciendo. Claramente un proyecto que parecía ir cada vez más hacia arriba en línea recta y que por ahora se ha estancado y en esta temporada particularmente está siendo un fracaso. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Qué creen que va a pasar con este proyecto? ¿Creen que es simplemente un bache y después va a volver a repuntar y volverá a tener una buena temporada o inclusive mejor como la anterior? ¿O creen que después de esta temporada, que la verdad no está siendo buena, quizás el equipo no pueda justamente pelear en la Premier y meterse, como muchos creíamos, dentro de ese selecto grupo del Big Six en la Premier? Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales, síganme en el canal secundario que tiene el link en la descripción y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.